Montana. Parque Nacional Glacier. Julio de 2016. Dos hermanas gemelas de 22 años, Ava y Lily Reynolds, se embarcan en una excursión de 3 días por un sendero que los lugareños llaman el Oso Llorón. La última señal de su dispositivo satelital se registró el 23 de julio a las 9:45 de la noche. El mensaje era breve. Hemos encontrado algo. Parece un antiguo santuario. Volveremos mañana. Después de eso, se perdió el contacto. Las búsquedas a gran escala no dieron ningún resultado. En el lugar del campamento de las chicas, solo se encontraron cosas esparcidas y un extraño orden de huellas, como si hubieran salido solas, pero no hubieran regresado. 7 años después, en agosto de 2023, un grupo de estudiantes de geología descubrió un entierro en un barranco remoto. En un estrecho hoyo a 1,5 metros de profundidad yacían 2 esqueletos, atados con una cuerda espalda con espalda. El análisis de ADN lo confirmó. Eran Ava y Lily. Lo más espantoso no fue el entierro en sí, sino lo que se encontró junto a los huesos. Objetos que no tenían explicación y que se relacionaban directamente con antiguas leyendas indias. La ciudad de Kalispell, estado de Montana. Las hermanas gemelas Ava y Lily Reynolds viven en una pequeña casa alquilada en las afueras, cerca de la universidad, donde recientemente terminaron sus estudios en la Facultad de Ciencias Naturales. Tienen 22 años. Ava era más impulsiva, siempre llevaba consigo un cuaderno para dibujar plantas. Lily era más tranquila, le gustaba fotografiar y coleccionaba un archivo digital de flores silvestres que pensaba utilizar para su futuro trabajo científico. Según sus amigos, eran inseparables. Pasaron su infancia haciendo excursiones con su padre, que era guardabosques, por lo que orientarse en el terreno y pasar la noche en las montañas era para ellas tan natural como para otros ir a una cafetería en la ciudad. Antes del viaje, las chicas contaron a sus conocidos que planeaban visitar una de las rutas menos populares del Parque Glacier, el Sendero del Oso Llorón. Este sendero solo era conocido entre los viajeros experimentados, largo, de difícil acceso y sin señalización en la mayor parte de su recorrido. El 20 de julio compraron en una tienda de deportes en Kalispell varios mapas nuevos y bombonas de gas para el hornillo. El cajero recordaría más tarde que las chicas estaban sonrientes y parecían emocionadas. Hablaban de una flor que solo crece en las montañas, dijo en su testimonio. Una de ellas incluso bromeó diciendo que la encontraría, aunque tuviera que caminar todo el día sin descansar. En la mañana del 21 de julio, su automóvil Subaru se detiene en el estacionamiento oficial cerca del comienzo del sendero. Las cámaras del parque registran el automóvil a las 7:20 a.m. En el registro de visitantes dejan una nota. Excursión de 3 días, regreso el 24 de julio. Ese mismo día, varias personas más las vieron. Una pareja de turistas de Seattle recordó cómo las hermanas se sentaban por la noche junto a una pequeña hoguera cerca del campamento común. Solo tenían una pequeña tienda de campaña y 2 mochilas de tamaño mediano. Eran muy parecidas entre sí, pero se diferenciaban en su comportamiento. Una nos preguntaba constantemente sobre las plantas locales. La otra fotografiaba todo lo que veía, recordó la turista en el informe. El 22 de julio, a las 9 de la mañana, las hermanas abandonan el campamento y se adentran en el bosque. Esa fue la última vez que fueron vistas por personas ajenas al campamento. La pareja de Seattle lo confirmó. Dijeron que querían subir más arriba por el arroyo para encontrar un lugar con flores raras. Los investigadores recuperaron posteriormente los detalles de la preparación. En las mochilas había cosas normales, como sacos de dormir, una tienda de campaña ligera, un navegador GPS, una pequeña cámara y comida para 3 días. Se señaló por separado que Ava llevaba consigo un viejo mapa de la vegetación de la zona, elaborado en los años 70. En este mapa había una marca, Helianthus occidentalis, un girasol tardío
incluido en la lista regional de plantas en peligro de extinción. Este detalle cobraría importancia más adelante. En la tarde del 23 de julio, a las 9:45, se envió un breve mensaje desde su mensajería instantánea al número de su padre. Hemos encontrado algo. No es lo que esperábamos. Parece un antiguo santuario. Volveremos mañana. La señal se envió desde una zona por la que hacía tiempo que no pasaban rutas oficiales. Después de eso, se perdió el contacto. Ese día sería el último de su biografía que se puede reconstruir con precisión, minuto a minuto, y con testimonios de testigos presenciales. A partir de ahí, solo hay suposiciones, leyendas y documentos de los investigadores. El 24 de julio de 2016, cuando las hermanas no regresaron de la excursión en el plazo previsto, su padre, Robert Reynolds, comenzó a dar la voz de alarma. A las 9 de la mañana, intenta ponerse en contacto con ellas a través del mensajero satelital, pero no obtiene respuesta. A las 2 de la tarde, llama al servicio de guardabosques del Parque Nacional Glacier. Al día siguiente, 25 de julio, se anuncia una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Se disponía de helicópteros, grupos de guías caninos y varias decenas de voluntarios. En las primeras horas se revisa el aparcamiento, se comparan las grabaciones de las cámaras y el registro de visitantes. El Subaru de las hermanas sigue en su sitio, cerrado con llave, con sus objetos personales dentro. Esto solo puede significar una cosa. Ava y Lily se fueron a las montañas y no regresaron. El 26 de julio, el primer grupo encuentra su campamento. La tienda está montada en el lugar habitual, cerca del lecho de un pequeño arroyo. Dentro hay sacos de dormir, parte de la comida y una cámara fotográfica. Sin embargo, las cosas están esparcidas de forma extraña. Los platos, el cuchillo, la ropa. Todo parece haber sido abandonado a toda prisa. No se encontraron rastros evidentes de lucha. Más tarde, en el informe oficial, se indicaría: el campamento da la impresión de haber sido abandonado voluntariamente, pero en condiciones de urgencia. Los perros siguen el rastro desde la tienda, avanzan a lo largo del arroyo unos 200 metros y allí lo pierden. A partir de ahí, silencio. Ni huellas de zapatos, ni restos de equipo, ni trozos de tela. Era como si las hermanas se hubieran disuelto en el bosque. Posteriormente, los especialistas intentaron determinar la ubicación de la última señal de su mensajería instantánea. Las coordenadas se registraron el 23 de julio a las 9:45 de la noche, pero la señal tenía un margen de error de varios cientos de metros. La zona en la que se recibió la señal estaba formada por barrancos, matorrales densos y losas de piedra. Los equipos de búsqueda revisaron la zona varias veces. No encontraron nada que pudiera llamarse santuario. En el informe se escribió secamente: no se han encontrado objetos de importancia religiosa o histórica. Solo años más tarde se comprendería la importancia de este mensaje. Robert Reynolds se une personalmente a la búsqueda. Era muy conocido entre los guardabosques. Como antiguo empleado del servicio, conocía el parque y sus senderos ocultos mejor que la mayoría de los nuevos empleados. Iba delante del grupo, recuerda uno de los voluntarios, y decía que sus chicas no podían simplemente irse y perderse. Algo las detuvo. Durante la primera semana, la operación continuó a diario. Se utilizaron cámaras térmicas aéreas, se revisaron cuevas y barrancos y se inspeccionaron decenas de kilómetros cuadrados de territorio. Pero cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar algún rastro disminuían. La lluvia borraba las huellas y el viento disipaba los olores. En la segunda semana surgieron las primeras teorías. La más obvia: el ataque de un animal salvaje, en particular un oso pardo. En Glacier hay muchos, y se han producido varios casos de ataques a personas. Pero en el campamento o cerca del arroyo no había rastros de osos, ni pelo, ni arañazos en los árboles, ni trozos de tela con rasgaduras características. Otra versión:
Un accidente. Las hermanas podrían haber resbalado en una roca cerca del agua, podrían haber sido arrastradas por la corriente o podrían haber caído en un barranco. Pero las inspecciones aéreas y la revisión de los barrancos no dieron ningún resultado. Había una tercera versión que no todos pronunciaban en voz alta, que había sucedido algo más. Los lugareños murmuraban una vieja leyenda sobre el espíritu del cráneo de bisonte. Según la tradición, cuando una persona se adentra en lugares prohibidos, desaparece sin dejar rastro y su alma queda atada a la tierra. Algunos voluntarios incluso se negaron a adentrarse en esa zona, considerándola maldita. En ese momento, las autoridades oficiales rechazaban las versiones místicas. El comunicado de prensa del 30 de julio sonaba estándar. La búsqueda continúa. Se están considerando todos los escenarios posibles, incluyendo el ataque de un animal salvaje y un accidente. Por el momento, no hay datos que indiquen una intervención criminal. Pero entre los rescatistas prevalecía otro estado de ánimo. Había la sensación de que el bosque mismo ocultaba algo en silencio, recordó más tarde uno de los sinólogos. Al final de la tercera semana, las búsquedas comenzaron a reducirse. Solo la familia y algunos amigos cercanos continuaron recorriendo las rutas por su cuenta. Para las autoridades oficiales, el caso se convirtió en otra desaparición en una zona silvestre. Sin embargo, en la memoria de quienes estuvieron ese verano en el cañón junto al arroyo, quedó una extraña sensación de vacío, como si la pradera, con su silencio y sus montañas, hubiera borrado las huellas ajenas, dejando solo silencio a su paso. La operación de búsqueda oficial duró exactamente 3 semanas. El 1 de agosto de 2016, la Administración del Parque Nacional Glacier publicó un informe. Más de 700 horas de vuelos en helicóptero, decenas de kilómetros de rutas de montaña, 40 sinólogos reclutados de diferentes estados. El resultado fue el mismo: ni una sola huella confirmada de las hermanas Reynolds. El 24 de agosto, la operación se dio por concluida oficialmente. En el último comunicado de prensa se indicaba: lamentablemente, se han agotado todos los recursos. La probabilidad de encontrar personas vivas después de un periodo tan prolongado sin contacto es prácticamente nula. Para la familia, esto sonó como una sentencia. Robert Reynolds, un ex-ranger, no podía resignarse. En septiembre, vende una pequeña granja en el condado de Flathead que había conservado tras dejar el servicio. Destina todos los fondos a una investigación privada. Su elección recayó en John Slater, un exagente del FBI especializado en desapariciones en regiones salvajes. Slater aceptó el caso, sabiendo que había pocas posibilidades, pero la desaparición de 2 mujeres jóvenes en un parque nacional le parecía demasiado extraña. Durante las primeras semanas, revisaron los materiales de la investigación oficial. Slater se fija en las contradicciones. En los informes se mencionaba que las coordenadas de la última señal del mensajero satelital tenían un margen de error de hasta 500 metros, pero el área de búsqueda era más estrecha. De hecho, dirá en sus notas privadas, una zona determinada quedó sin investigar. A continuación, comienzan las conversaciones con los lugareños. Uno de los cazadores que vivía en el pueblo de Browning contó que el 23 de julio, el día de la desaparición, vio una vieja camioneta con 2 hombres cerca de ese mismo sendero. Parecían forasteros, afirmó. No eran de por aquí. Estaban sentados en el coche con los faros apagados y miraban hacia la ladera. La descripción era imprecisa. Hombres de mediana edad, camioneta oscura con el parachoques dañado. El testigo no pudo recordar la matrícula. La policía comprobó varias docenas de vehículos similares, pero no encontró ninguna coincidencia. En los informes, esta información se dejó como sin confirmar. Otro testimonio proviene de una anciana de la reserva Blackfoot. Ella le dijo a Slater que
El día antes de la desaparición de las hermanas, las vio pasar por un antiguo círculo de piedras que los lugareños consideraban un lugar sagrado. Se reían y tomaban fotos, dijo la mujer, y eso estaba mal. Ese lugar no tolera las violaciones. En su opinión, la desaparición fue un castigo. Para la investigación oficial, estas palabras parecían folclore, pero Reynolds sentía que la anciana no solo repetía leyendas, sino que realmente había visto a sus hijas. Slater comprueba otra versión. ¿Podrían las chicas haber sido víctimas de un delito? Según la policía, en julio de ese año, había varias personas con antecedentes penales en los alrededores del parque que se ganaban la vida con actividades ilegales, como la caza furtiva y la venta de drogas. Pero no había pruebas directas de su implicación. Ninguno de los objetos desaparecidos de las hermanas, ni la cámara fotográfica, ni el navegador GPS, aparecieron en el mercado negro. A finales de año, la investigación llegó a un punto muerto. Oficialmente, el caso se declaró sin resolver. A principios de 2017, la Fiscalía del Condado presentó una solicitud para que se declarara legalmente la muerte de Ava y Lily Reynolds. El tribunal tomó la decisión correspondiente en marzo. Esto permitió cerrar las cuestiones relacionadas con el seguro y los bienes, pero para el padre sonó como una sentencia definitiva. Robert Reynolds seguía convencido de que sus hijas no podían haber desaparecido sin dejar rastro. Cuando era guardabosques, les decía a sus conocidos, vi decenas de tragedias en estas montañas, pero siempre quedaban rastros, restos de equipo, ropa, huellas. Aquí no hay nada, no es una casualidad. En un diario privado que se conservó entre sus papeles, hay una breve anotación de abril de 2017. Sus huellas se interrumpieron, pero sé que alguien o algo se esforzó por borrarlas. A partir de ese momento, el caso se consideró oficialmente cerrado. En las bases de datos, las hermanas pasaron a la categoría de desaparecidas declaradas fallecidas. El 27 de junio de 2023, en el condado de Flathead, comenzó la práctica de campo de los estudiantes de la Facultad de Geología de la Universidad de Montana. Un grupo de 10 personas, dirigido por el profesor Howard Blake, trabajó en la parte oriental del Parque Nacional Glacier. Su tarea consistía en estudiar los procesos de erosión del suelo en los estrechos barrancos, donde cada año se producían desprendimientos. El 28 de junio, alrededor de las 12 del mediodía, los estudiantes instalaron un georradar portátil para examinar una de las zonas afectadas por el deslizamiento. El dispositivo detectó una anomalía a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. Dos estructuras alargadas, situadas verticalmente y paralelas entre sí. Al principio se pensó que podían ser restos de madera o fragmentos de una vieja valla. Sin embargo, la forma de los objetos era demasiado simétrica. A las 13:40, el profesor Blake decide informar del hallazgo a la oficina del sheriff del condado. Una hora más tarde, llega al lugar el ayudante del sheriff Jonathan Moore, acompañado de 2 guardas forestales del parque. Se acordonó la zona y se apartó a los estudiantes. Comenzó la excavación oficial. Desde el primer momento se toman fotografías y se graba en vídeo. A 1 metro de profundidad aparece el primer fragmento, un hueso de la mano. Tras varias horas de excavación, queda claro que en la estrecha fosa hay 2 personas enterradas. Lo más espeluznante era la posición de los cuerpos. Estaban colocados espalda con espalda, atados con una cuerda. El material de la cuerda suscitó inmediatamente preguntas. El examen forense y biológico determinó más tarde que las fibras pertenecían a una planta de la familia de las agaváceas, que no crece en esta región y nunca se ha cultivado. Estaba bien conservada, resistente, a pesar de los años que llevaba en la tierra. Los cuerpos estaban momificados. El aire seco y las características del suelo crearon un efecto de embalsamamiento natural. A primera vista, no se observaban signos de violencia grave, ni fracturas ni heridas de bala.
Para identificar los restos, se enviaron muestras de ADN a un laboratorio de Helena. Los resultados llegaron el 10 de julio. Los perfiles coincidían con la base de datos de personas desaparecidas. Eran Ava y Lily Reynolds. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron titulares como: "Las hermanas que desaparecieron hace 7 años han sido encontradas muertas". Sin embargo, la versión oficial fue más cautelosa. La identificación ha sido confirmada. Se están investigando las causas de la muerte. Para Robert Reynolds, esta noticia fue un duro golpe. Llegó al lugar de la excavación el 11 de julio. Uno de los estudiantes recordó: "Se quedó mucho tiempo en silencio mirando el agujero. Luego solo dijo: sabía que algo más fuerte que el azar las mantenía aquí". Los expertos prestaron especial atención a los detalles del entierro. La disposición vertical de los cuerpos en un pozo estrecho era atípica. La mayoría de los delincuentes intentan ocultar los cuerpos en posición horizontal. Aquí todo parecía un ritual. Las hermanas parecían estar abrazadas en un último abrazo. Los investigadores también notaron el extraño estado de la ropa. La tela no estaba completamente descompuesta, sino que parecía haber sido tratada con alguna sustancia. Las muestras se enviaron para su análisis químico. Las fotos del lugar se incluyeron rápidamente en un informe confidencial, pero incluso quienes las vieron de reojo hablaron de lo espeluznante de la imagen. "No parece un asesinato común", dijo uno de los criminalistas. "No se entierra así para ocultar un crimen, sino para dejar una marca". Se reanudó la investigación oficial. El FBI envió a su experto en casos sin resolver. La primera hipótesis fue la de un posible asesinato ritual. La prensa recordó que en el último mensaje de la aplicación de mensajería instantánea, las hermanas hablaban de un antiguo santuario. Ahora, este detalle adquiría un nuevo y siniestro significado. Lo que comenzó como una búsqueda de datos geológicos se convirtió en el caso criminal más sonado del estado de Montana en la última década. Junto con la respuesta, surgieron preguntas aún más aterradoras. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Y qué significaba la cuerda de una planta que nunca había existido en esos bosques? El examen forense de los cuerpos de las hermanas Reynolds duró casi 3 semanas. Para ello, se creó un grupo especial de expertos en Helena, especializado en casos sin resolver. Los primeros resultados llegaron el 15 de julio de 2023. La experta principal, la doctora Lisa Vander, señaló en su informe: "El estado de los restos permite concluir que la muerte no fue causada por fracturas, heridas de armas de fuego o objetos punzantes. Tampoco hay signos de envenenamiento que pudieran dejar depósitos específicos en el tejido óseo". En otras palabras, se descartaron las causas clásicas de muerte. Pero cuando el equipo pasó a examinar minuciosamente las cajas torácicas, el hallazgo sorprendió incluso a los antropólogos más experimentados. En las costillas de ambas chicas se encontraron marcas idénticas de quemaduras que atravesaban el hueso varios milímetros. El dibujo era el mismo, una representación esquemática de un cráneo de bisonte con una grieta en medio de la frente. La doctora Vander destacó en el informe: "Estos símbolos fueron aplicados en vida o poco después de la muerte, mediante la aplicación de altas temperaturas. Se utilizó una técnica similar a la de grabar con un objeto metálico". Los criminalistas compararon los dibujos con materiales de archivo sobre tribus indígenas. Resultó que la imagen coincidía exactamente con las descripciones del talismán del llamado espíritu del cráneo de bisonte, mencionado en las tradiciones orales de la tribu Blackfoot. La leyenda afirmaba que el espíritu viene en años de malas cosechas o enfermedades entre los animales y exige el sacrificio de almas vinculadas. Al mismo tiempo, en el suelo alrededor de los cuerpos se encontraron varios objetos que no pertenecían a las hermanas. Entre ellos, un cuchillo de sílex primitivo. Su hoja tenía los bordes irregulares,
pero el mango estaba envuelto en finas tiras de piel, aún no completamente descompuestas. Los expertos señalaron que el cuchillo no era un artefacto de museo, sino que parecía haber sido fabricado recientemente, utilizando las mismas técnicas que en la Edad de Piedra. Junto al cuchillo había 2 talismanes de cobre idénticos con forma de pluma de pájaro. El análisis reveló que la aleación no era moderna, sino que contenía impurezas de plata y estaño, características de la fundición manual y no de la producción industrial. No se encontraron huellas dactilares ni marcas modernas en ninguno de los objetos. Estos colgantes despertaron especial interés entre los investigadores. No aparecían en ninguna de las fotos ni en las descripciones del equipo de Ava y Lily. La familia confirmó que las chicas nunca habían llevado joyas similares. Era una señal adicional, dijo uno de los agentes del FBI. Alguien las dejó allí a propósito, como parte de un ritual. El 19 de julio se celebró una rueda de prensa. El representante del sheriff del condado reconoció: los símbolos encontrados en los huesos no tienen explicación en la criminología convencional. La versión del asesinato ritual se considera actualmente la principal. Entre bastidores, los periodistas escribían con más franqueza: la leyenda ha cobrado vida. Los periódicos citaban fragmentos del último mensaje del mensajero, antiguo santuario, y colocaban junto a ellos fotografías de talismanes. El caso se reclasificó oficialmente de desaparición a doble asesinato en circunstancias que indican un carácter ritual. A la investigación se unieron antropólogos de la Universidad Estatal y consultores en historia de las tribus indígenas. Pero esto generó aún más preguntas. ¿Por qué la cuerda era de una planta que no crece en Montana? ¿Quién fabricó el cuchillo con tecnología antigua? Los artefactos se convirtieron en pruebas, pero al mismo tiempo en enigmas. Insinuaban que la historia de Ava y Lily Reynolds no había terminado 7 años atrás, sino que apenas había comenzado una nueva etapa aún más oscura. A finales de julio de 2023, un grupo especial se unió oficialmente al caso, entre cuyos miembros se encontraba la detective Ana Mendoza, del Departamento de Seguridad Pública. Tenía experiencia y sabía bien cómo combinar los métodos de investigación modernos con las búsquedas en los archivos. Se le encomendó coordinar las acciones posteriores. El primer paso fue estudiar los antiguos registros sobre el territorio donde se encontró el entierro. En los archivos del Servicio de Guardabosques se conservaban informes que databan de principios del siglo XX. Algunos de ellos tenían la marca Zona Restringida. De los documentos se desprendía que ciertas zonas de las montañas cercanas al barranco estaban oficialmente excluidas incluso de la cartografía, aunque no existía una prohibición directa de acceso para los turistas. Mendoza se puso en contacto con historiadores de la Universidad Estatal de Montana. Estos confirmaron que el lugar donde se encontró a Ava y Lily era considerado Tierra del Espíritu por las antiguas tribus Blackfoot y Kootenai. Según la leyenda, allí se celebraban rituales para apaciguar a la fuerza que podía traer paz o quitar la vida. Las antiguas tradiciones describían un ritual con 2 víctimas atadas juntas para que sus almas no se separaran. La detective comenzó a investigar todos los casos de desapariciones en esa zona durante los últimos 50 años. Los datos resultaron inquietantes. En un informe interno, registró al menos 7 casos similares. El primero, en agosto de 1972. Desaparecieron 2 adolescentes que se habían ido a pescar y nunca regresaron. El segundo, en julio de 1981, un grupo de turistas encontró el campamento abandonado de 2 jóvenes, pero no los encontró a ellos. En los años 90 se registraron otras 2 desapariciones. En ambos casos, los desaparecidos habían salido de excursión por la misma zona. Los campamentos se encontraron abandonados, las pertenencias esparcidas y las huellas se interrumpían cerca del agua. El caso más reciente data del año 2009. Desapareció una pareja de turistas de Colorado.
Su coche estaba aparcado al inicio de la ruta, pero los equipos de búsqueda no encontraron ningún rastro en el bosque. Mendoza se fijó en una característica común. Todas las desapariciones se producían precisamente en la zona que las antiguas tribus llamaban prohibida. Ninguna de las investigaciones tuvo éxito, no se encontró ningún cadáver. Consiguió acceder a los antiguos diarios de los guardabosques. Una entrada de octubre de 1958 resultaba especialmente inquietante. Encontramos huellas en el barranco, 2 mochilas, ningún cadáver. Un anciano indio de la reserva dijo que la tierra se había llevado lo suyo. Para comprender mejor, Mendoza se reunió con antropólogos especializados en las prácticas espirituales de la tribu Blackfoot. Le explicaron que el espíritu del cráneo de bisonte simbolizaba el poder de la tierra, que necesitaba sacrificios para mantener el equilibrio. En sus notas, Mendoza llegó a la siguiente conclusión. Parece que, en la actualidad, alguien está intentando recrear las prácticas antiguas, pero no está claro si se trata de una persona a título individual o de un grupo concreto. Oficialmente, los comunicados de prensa se limitaban a decir: se está investigando la relación entre el caso actual y otras desapariciones sin resolver en la región. Extraoficialmente, incluso entre los investigadores comenzaron a circular rumores sobre la tierra maldita. Cuando los periodistas se enteraron de los antiguos registros, los titulares de los periódicos se volvieron sensacionalistas. La montaña que se lleva vidas. Medio siglo de desapariciones a la sombra del espíritu. Para el público, esto pasó de ser una historia criminal a convertirse en una leyenda local con pruebas documentales. Mendoza no se apresuró a sacar conclusiones, pero para sí misma dejó claro lo más importante. La historia de las hermanas Reynolds era solo un eslabón de una larga cadena. Y si esta cadena se cerrara de nuevo, la tierra podría exigir nuevas víctimas. En agosto de 2023, la detective Ana Mendoza visitó la reserva de Blackfoot en busca de una explicación a las marcas en los cuerpos de las hermanas. La dirigieron a un anciano solitario llamado Thomas Red Feather, considerado el último portador de las tradiciones orales de la tribu. Al principio se mantuvo en silencio. «Estas cosas no son para extraños», dijo al comienzo de la reunión. Pero después de varias horas de conversación y de recordar a las 2 chicas fallecidas, accedió a compartir su conocimiento. Red Feather explicó: el espíritu del cráneo de bisonte no es un ser en el sentido clásico, sino una fuerza que las tribus llamaban el hambre de la tierra. Cuando se rompe el equilibrio en la naturaleza, el suelo se agota, los animales mueren, llegan las enfermedades. El espíritu exige una compensación. Las víctimas deben ser 2 almas unidas por fuertes lazos, familiares o espirituales. En las leyendas se mencionaba con mayor frecuencia a los gemelos. El anciano confirmó que el ritual siempre tenía la misma forma. Las víctimas eran atadas espalda con espalda para que fueran juntas al otro mundo. El símbolo de la calavera con una grieta significaba las puertas abiertas para el espíritu. Lo más aterrador fue su último comentario. Red Feather insinuó que prácticas similares podrían existir aún hoy, fuera de la tribu. Hay quienes creen que la tierra aún exige un pago. No visten nuestra ropa, pero escuchan las viejas historias y hacen lo suyo, dijo, mirando hacia las montañas. Para Mendoza, esa conversación fue decisiva. Lo que parecía una leyenda adquiría los rasgos de un delito contemporáneo, justificado por un antiguo mito. A principios de septiembre de 2023, la detective Ana Mendoza recibió una nueva pista sobre el caso. Mientras revisaba los archivos de la policía, se topó con un nombre que antes solo había aparecido de pasada: Joseph Crawford, un hombre de 53 años, solitario, que vivía cerca del límite este del Parque Glacier. Era descendiente de un matrimonio mixto. Su madre era de la tribu Blackfoot y su padre era un antiguo guardabosques. De niño, Crawford se interesaba por el folclore,
recopilaba leyendas y aprendía a sobrevivir en las montañas por su cuenta. Su nombre aparecía repetidamente en los informes de los guardabosques. Lo veían cerca de senderos abandonados, encontraban rastros de refugios improvisados y trampas para animales. Pero nunca hubo pruebas de delitos. Oficialmente, vivía en una vieja cabaña de madera a 20 kilómetros del pueblo más cercano. El 8 de septiembre, Mendoza y un grupo de policías se dirigieron a esta finca. Allí encontraron un terreno abandonado, senderos cubiertos de maleza, un huerto abandonado, ventanas tapiadas con tablas. La puerta de la cabaña estaba abierta. Dentro no había ni rastro del propietario ni indicios de que alguien hubiera vivido allí en las últimas semanas. El registro duró varias horas. Lo que encontraron sorprendió incluso a los criminalistas más experimentados. En el centro de la habitación había un altar improvisado. Sobre una vieja mesa yacían huesos de animales, cuernos de ciervos y cráneos de pequeños depredadores. Entre este desorden había una imagen tallada en madera de un cráneo de bisonte con una grieta característica. En la pared colgaba un mapa del Parque Glacier, densamente salpicado de marcas con rotulador rojo. Varios puntos coincidían con los lugares de desaparición que Mendoza había estudiado en los archivos. Casos de los años 70, 80 y 2000. Otras marcas seguían siendo desconocidas. Lo más valioso resultó ser un diario encontrado en una caja metálica debajo del suelo. Sus páginas estaban llenas de dibujos del símbolo del cráneo de bisonte, similares a los que se encontraron en los huesos de Ava y Lily. También había anotaciones. La última de ellas databa de julio de 2016, precisamente la fecha de su desaparición. La tierra vuelve a estar hambrienta. He encontrado a 2 que se sacrificarán por todos. Estaban limpios. El equilibrio se restablecerá. Ahora me toca a mí pasar a la sombra. La frase pasar a la sombra sonaba como una despedida. No se encontraron más rastros de Crawford. Todas sus pertenencias quedaron en su lugar, pero él desapareció sin dejar rastro, como antes habían desaparecido sus presuntas víctimas. El caso se cerró oficialmente a finales de octubre de 2023. El informe decía: no se ha encontrado al presunto autor. Todas las pruebas recopiladas apuntan al carácter ritual del asesinato, pero no se ha identificado legalmente a ningún sospechoso. Los periodistas escribieron con más franqueza. Algunos calificaron a Crawford de fanático loco que se tomó demasiado en serio las tradiciones tribales. Otros insinuaron que tal vez él realmente creía que las víctimas alejarían la desgracia de la región. Para los habitantes locales, la historia se convirtió en parte del folclore. Los turistas comenzaron a evitar los senderos apartados y la zona adquirió la reputación de maldita. Algunos decían que por las noches, en la niebla, se oían pasos y susurros, como si 2 personas caminaran juntas, unidas por lazos invisibles. Así, el caso de las hermanas Reynolds quedó sin resolver. Y aunque los documentos oficiales lo dieron por cerrado, para quienes vieron el diario de Crawford y el mapa con las marcas, era evidente. La sombra del bisonte calavera aún se cierne sobre los bosques de Montana.